Hola chicos, en esta clase vamos a ver las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En las clases anteriores vimos cuál era la fórmula, cuándo se produce este tipo de movimientos y cómo aplicar las diferentes fórmulas para los cálculos. Entonces en esta ocasión vamos a ver las gráficas y tenemos tres tipos de gráficas. Una de aceleración en función del tiempo, otra de velocidad en función del tiempo y la última es de espacio en función del tiempo. En esta lo que vamos a ver es la gráfica de aceleración en función del tiempo. Ya habíamos visto que el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene como constante la aceleración. Por lo tanto, va a dar una recta horizontal. Por ejemplo, tenemos en esta gráfica, tenemos la aceleración en función del tiempo y nos da una gráfica horizontal porque quiere decir que durante ese periodo de tiempo la aceleración siempre fue la misma. Y vieron que en el primer gráfico la aceleración es positiva. En este segundo gráfico vemos que la aceleración es negativa porque está en el eje Y, pero negativo. Quiere decir que este móvil está frenando, está desacelerando, por eso la aceleración da negativa. Y la tercera forma que nos puede dar un gráfico de aceleración en función del tiempo es que la aceleración ahí está en cero. No quiere decir que el móvil esté quieto, no, sino que no tiene aceleración. Si no tiene aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, cuando grafiquemos la aceleración en función del tiempo, puede estar estos tres casos. Puede que la aceleración sea positiva, puede que la aceleración sea negativa o puede que la aceleración sea cero. Después, otras de las gráficas es de velocidad en función del tiempo. En este caso nos va a dar una función lineal, es decir, con una pendiente en forma diagonal, porque nos va diciendo que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va cambiando. Siempre que vamos acelerando, la velocidad va cambiando, y si vamos frenando, desacelerando, también la velocidad va disminuyendo. Entonces vamos a tener dos casos. En este primer gráfico tenemos que la velocidad en función del tiempo da una pendiente positiva, es decir, diagonal hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va aumentando. En este caso hasta llegar a 40. Entonces acá tenemos que está acelerando en realidad. Por ejemplo, acá vamos a tener que la velocidad inicial es 0 porque parte, ven, desde la intersección del eje de las X con la Y. La velocidad final va a ser 40, es en donde finalizó. Y la aceleración va a ser positiva, ¿sí? Porque aumentó la velocidad. Otro gráfico que podemos llegar a tener es como el siguiente, que tiene pendiente negativa. Miren, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la velocidad inicial acá inició a donde toca en el eje Y, que es 40, y finalizó en 0 a los 8 segundos. Entonces la velocidad inicial era 40, terminó en 0, quiere decir que está frenando hasta que su velocidad es 0. La aceleración acá es negativa. Y por último tenemos, miren, otra gráfica que también es una aceleración positiva, quiere decir que aumentó la velocidad, pero no empieza desde 0. Fíjense en que empieza en 20 en el tiempo 0 y en los 8 segundos termina a 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces estos tipos de gráficas los podemos encontrar cuando graficamos velocidad en función del tiempo. Bien, entonces la última gráfica que tenemos es la de espacio en función del tiempo, que es una ecuación de segundo grado, una ecuación que nos da una parábola y que nosotros normalmente no lo vamos a hacer en los ejercicios que vamos a tener que resolver. Y nos da, ven, una parábola que es positiva, quiere decir que a medida que pasa el tiempo va aumentando la velocidad. Miren, fíjense en que al dar una parábola nos está diciendo que a medida que pasa el tiempo, el espacio recorrido es mayor, ¿sí? Y acá tenemos con una desaceleración porque quiere decir que al principio, a medida que pasa el tiempo, los espacios que recorre es mayor y a medida que se va pasando el tiempo en la última parte, los espacios cada vez son menores y está frenando, ¿sí? Una función cuadrática, así que no la vamos a poder resolver si no tenemos varios puntos, ¿sí? ¿Por qué es función cuadrática? Porque recuerden que la fórmula del espacio era velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado nos está indicando que es una función cuadrática.
Veamos un ejemplo. Acá tenemos una gráfica de aceleración en función del tiempo. Y tenemos tres tramos, el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Dijimos que la aceleración era constante y que podía ser positiva, negativa o cero. Entonces vamos a tratar de resolver este cuadrito. En este cuadrito tenemos la aceleración, la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo y el espacio. Y tenemos los tres tramos, que serían los tres cuadraditos de abajo. Veamos qué podemos, con este gráfico, qué podemos resolver de este cuadrado. Entonces, veamos, en el tramo 1 la aceleración es 1. Ven que está marcada en forma horizontal en 1, o sea que la aceleración es 1. Tenemos que el tramo 2 es 0. Y en el tramo 3 la aceleración es menos 1. Eso es lo que pudimos sacar de la gráfica, ¿sí? Vamos a ir con el tramo 1. En el tramo 1, la velocidad inicial, si ustedes se fijan ahí, les marque que dice que el movimiento parte del reposo. Por lo tanto, si el movimiento parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial de este recorrido es 0. Pero no sabemos cuál es la velocidad final. No la sabemos, pero sí sabemos el tiempo, que el tiempo es 20. Si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos que está dividido en 10 segmentos y el último me dice que es 100. Por lo tanto, va de 10 en 10. Y en este primer tramo abarca 2 segmentos, por lo tanto es 20 segundos. ¿El espacio lo podemos ver en esta gráfica? No, porque esta gráfica solamente es de aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿cómo hago para calcular la velocidad final y cómo hago para calcular el espacio? Para eso utilizo las fórmulas. Veamos, para calcular la velocidad final dijimos que la fórmula era aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Conocemos la aceleración del tramo 1? Sí, es 1. ¿Conocemos el tiempo? Sí, es 20. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, es 0. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores y resolver. Tenemos 1 metro por segundo, que es la aceleración, por los 20 segundos, nos da que la velocidad final son 20 metros por segundo. Entonces, ya completé la velocidad final. Me falta completar el espacio. Utilizo la fórmula, que es la velocidad inicial por el tiempo, más 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tengo todos esos valores, la velocidad inicial la tengo, el tiempo lo tengo y la aceleración también. Entonces reemplazo esos valores. Recuerden que el tiempo al cuadrado es 20, en este caso es 20 segundos al cuadrado. O sea que es 20 al cuadrado y los segundos al cuadrado. No se puede simplificar sin antes haber resuelto ese exponente. Entonces 20 al cuadrado me da 400 segundos al cuadrado no sé por qué puse acá, por 1 metro por segundo al cuadrado. Ahí no se confundan, ese 2 grande que dice ahí es al cuadrado, porque las unidades de aceleración es metros por segundo al cuadrado. Entonces me quedaría 20 al cuadrado me da 400. Por 1 metro por segundo al cuadrado sigue siendo 400, pero ahora metros por 0,5, que es 1 medio, me va a dar 200. Y por otro lado tengo que la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial era 0, o sea que 0 por 10 me da 0. Por lo tanto, me queda que el espacio va a ser 200 metros. ¿Sí? Entonces ya calculamos, fíjense que ahí me equivoqué, en el espacio puse 50 pero, en el cuadrito, pero recién vimos que nos daba 200, ¿sí? 200. Ya calculamos todo sobre el tramo 1. Vamos al tramo 2. En el tramo 2 no sabemos en realidad la velocidad inicial con este gráfico, pero como es un solo movimiento, es como si nosotros fuéramos caminando, ¿sí? Y encontramos el semáforo. Cuando vemos el semáforo y está en rojo y queremos parar, ese tramo hasta que paramos empezó con una velocidad inicial que es la velocidad final del tramo anterior. Es decir, yo venía por la ruta, supongamos, a 100 km por hora. Venía a 100 kilómetros. Pero me topo con un semáforo, entonces, desde el tiempo que veo el semáforo hasta que freno, supongamos que pasaron 3 segundos, yo venía a 100 kilómetros y pasaron 3 segundos y ahí llegué a 0 kilómetros por hora. Entonces, venía con 100. O sea que yo
estaba, pongamos, 1 hora en la ruta y estaba a 100 kilómetros por hora, mi velocidad final del primer tramo en donde venía sin ver el semáforo es 100. Y cuando veo el semáforo sigo en 100, pero empiezo a frenar. Entonces esa velocidad final del tramo que venía a 100 kilómetros es la inicial de este tramo donde veo el semáforo. Entonces en este tramo pasa exactamente lo mismo. En el tramo 2 la velocidad inicial es la velocidad final del tramo 1. En el tramo 1 venía 20, entonces este tramo comienza con una velocidad de 20, pero no sé en cuánto la termina. Y tenemos como dato el tiempo, que son 30 segundos, porque abarca 3 segmentitos del tiempo, ¿sí? El espacio tampoco lo puedo averiguar con esta gráfica. Entonces ahora lo que hacemos es recurrir a las fórmulas. Para calcular la velocidad final dijimos que era igual a aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Reemplazamos, la aceleración es 0, el tiempo es 30 y la velocidad inicial dijimos que era 20. 0 por 30 es 0, por lo tanto la velocidad final me queda que es 20 metros por segundo. ¿Está bien que me dé 20 metros por segundo igual que la velocidad inicial? Sí. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Quiere decir que no aceleró ni frenó. Empezó con 20 y no aceleró, mantuvo su velocidad. Entonces nos queda en 20. Ahora tenemos que calcular el espacio. Reemplazamos los valores, la velocidad inicial es 20, el tiempo son 30 segundos, la aceleración es 0 y el tiempo es 30 segundos también. Como aceleración es 0, 0 por 30 o por 900 es 0. Entonces me va a quedar el primer término, 20 por 30, ¿sí? 20 metros por segundo por 30 segundos. Se simplifican los segundos y me va a quedar en metros. Y 20 por 30 me da 600 metros. Entonces, recorrió 600 metros con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? Vamos al último tramo. En el último tramo pasa exactamente lo mismo. La velocidad final del tramo 2 es la inicial del tramo 3. Entonces va a ser 20, coincide en este que es 20. Entonces, vamos a ver el tiempo. El tiempo acá también es 20 porque abarca 2 segmentos del tiempo. Entonces nos queda calcular la velocidad final, reemplazamos los valores, la aceleración acá es menos 1, quiere decir ese menos 1 quiere decir que está frenando por el tiempo que es 20 más la velocidad inicial que es 20. Entonces tenemos que 20 por menos 1 nos da menos 20, más la velocidad inicial que era 20, la velocidad final nos da 0. Es decir, que fue frenando hasta quedarse quieto. Entonces la velocidad final es 0. ¿Y cuánto recorrió hasta que en ese tramo que venía frenando? Vamos a averiguarlo. La velocidad inicial era 20, el tiempo también son 20 segundos, más un medio por la aceleración que era negativa por el tiempo al cuadrado. Acá yo les recomiendo primero, y recuerden que tienen que separar en términos. Acá 20 metros por segundo por 20 segundos es un término y el otro término es un medio por menos 1 por 20 segundos al cuadrado. Lo segundo que tienen que hacer es resolver primero el exponente. Entonces 20 al cuadrado nos da 400 y después lo multiplico por menos 1, me va a dar menos 400. Después por un medio que es igual a 0,5, 400 por un medio me da 200, pero negativo, porque tenemos ahí el signo negativo, entonces me va a quedar menos 200. Y tenemos que 20 por 20 del primer término nos daba 400. Entonces, 400 metros menos los 200, nos queda que el espacio es de 200 metros. ¿Sí? Y ahí completamos toda la tablita. Otra de las gráficas que habíamos visto era la de velocidad en función del tiempo, como por ejemplo en este caso. Acá también tenemos 3 tramos. Y vamos a rellenar esta tablita, vamos a resolverla. Con los datos que tengo en el gráfico, tengo que en el tramo 1 la velocidad inicial a donde comienza es 15. Y la velocidad final también es 15. Ven que da una gráfica horizontal, quiere decir que durante 40 segundos su velocidad era la misma. Empezó en 15 y terminó en 15. El tiempo es 40 segundos, ¿sí? No sé, o sea, esta gráfica no me dice cuál es el espacio y tampoco me dice cuál es la aceleración, pero la puedo calcular con la fórmula. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo.
Entonces reemplazo los valores. Y por otro lado el espacio es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos con la primera. Reemplazo, la velocidad final es 15. La inicial es 15 y el tiempo es 40. 15 menos 15 es 0. 0 dividido 40, la aceleración es 0. ¿Está bien que la aceleración me dé 0? Sí. ¿Por qué? Porque empezó con una velocidad inicial de 15 y terminó con 15. Quiere decir que no aceleró ni frenó. Y veamos ahora el espacio. Entonces pusimos ahí 0. Después el espacio reemplazamos los valores y tenemos que la velocidad inicial es 15, el tiempo es 40, más un medio por la aceleración por 40. Como la aceleración es 0, todo ese término es 0. Entonces lo único que me queda es 15 por 40 y nos da 600 metros. ¿Sí? Vamos con el tramo 2. En el tramo 2 tenemos que la velocidad inicial es 15. Ven que empieza a los 40 segundos y es de 15 la velocidad. Y termina en ese punto máximo que es de 45. O sea que la velocidad final es 45. ¿Y cuánto tiempo tardó? Y empezó a los 40 segundos y terminó a los 60. O sea que pasaron 20 segundos. ¿Sí? Empezó en 40 y terminó en 60, pasaron 20. La aceleración y el espacio con esta gráfica no la puedo averiguar, pero sí puedo usar las fórmulas. Reemplazo para la aceleración, la velocidad final es 45, la inicial es 15, dividido el tiempo que es 20. Y eso me da que la aceleración es 1,5. Entonces en el tramo 2 la aceleración es 1,5. Veamos el espacio. Reemplazamos los valores y me queda que la velocidad inicial es 15. Por el tiempo que es 20 más un medio por la aceleración que ya habíamos dicho que era 1,5. Por 20 al cuadrado. Hacemos lo mismo, recuerden, primero el tiempo al cuadrado. 20 al cuadrado nos da 400. Después lo multiplicamos por 1,5 y después por 0,5. Y por el primer término era 15 por 20, que nos da 300. Y acá nos quedó 300 más 300, nos da los 600 metros. También 600 metros. Entonces el segundo tramo ya lo tenemos completo. Vamos con el tercer tramo. Según la gráfica, empieza a los 60 segundos y termina a los 100 y la velocidad inicial es 45 y termina, ven que choca con el eje X, por lo tanto en el eje Y eso es 0, la velocidad final es 0. ¿Cuánto tiempo pasó? 40, ¿por qué? Porque empezó en 60 y terminó en 100, o sea entre 60 y 100 hay 40 segundos. Vamos a la fórmula. Velocidad final es 0 menos la velocidad inicial que es 45 dividido el tiempo que es 40, nos queda que la aceleración, acá me faltó poner el signo negativo, que es menos 1,125. ¿Está bien que me dé negativo? Sí, porque está frenando. De hecho, frenó totalmente. Empezó con una velocidad de 45 y terminó con una velocidad de 0. O sea que la aceleración es negativa. Ahí no me olvidé de ponerla, pero es negativa. ¿Sí? Entonces, menos 125. Y para calcular el espacio, acá va a estar mal calculado porque justamente me olvidé el signo negativo. Pero sería 45, que es la velocidad inicial, por el tiempo que es 40, más un medio por menos 1,125 por 40 al cuadrado. 40 al cuadrado lo resolvemos primero, después lo multiplicamos por 1,125 por 0,5 por 45, después 45 por 40. 45 por 40 nos da 1800 y el otro me da 1800 más 900, que en realidad, como yo me olvidé de poner el signo negativo, acá sería 1800 menos 900. Por lo tanto, el espacio daría 900 en vez de 2700, ¿sí? Eso corríjanlo después. Perdón que me olvidé de ponerlo. Entonces, vuelvo a repetir que el tramo 3, la aceleración es negativa y el espacio serían 900 metros. Bueno, eso